Entonces, una ecuación diferencial o íntegro diferencial como esta. ¿No? Está bien, podría ser la ecuación de suma de corrientes en un nodo que contenga condensadores, bobinas y resistencia. ¿Sí? Entonces, esa ecuación diferencial se transforma ¿no? Vean, el primer término tiene derivada de VDT, vamos a suponer que es el voltaje. Entonces, la transformada de la derivada no es más que J omega por la transformada de la función. Es decir, A por J omega de la transformada de VDT, a la que voy a llamar D simplemente. No, en realidad debería ser V de J omega. Más, ahora el segundo término tiene V por la integral de VDT. Pero la transformada de la integral es 1 sobre J omega de la transformada de la función. Entonces será más B sobre J omega de la transformada de VDT, vale decir B mayúscula de J omega. Más, ¿sí? Estoy aplicando la propiedad lineal, C por la transformada de VDT, que hemos llamado B de J omega. Bien. Entonces, como A, B y C son constantes reales, ¿cierto? En ese sentido, tengo J omega A. Si factorizo B de J omega, más B sobre J omega, más C. ¿Cierto? Entonces, esta expresión, ese coeficiente que aparece delante de la transformada de B, es simplemente un número complejo, ¿sí? Tendrá su parte real, su parte imaginaria. ¿No? Si hago suma de fracciones ahí en ese coeficiente, tengo J omega como denominador común y multiplicando este por cada uno de los términos me da J omega por J omega A es menos
A por omega cuadrado, ¿cierto? Porque J al cuadrado es menos 1. Más B más J omega C, ¿cierto? Entonces, esto no es más que un número complejo ya conocido, ¿cierto? Esa es la forma en que se puede manejar una ecuación íntegro diferencial como si se tratara de una ecuación lineal. Bien, ahora vayamos a los elementos de un circuito. Sí, aquí estoy hablando de circuito de manera muy general, pero se trata de un circuito particular, es el circuito al que hemos hecho referencia en esta unidad, es decir, un circuito que contiene resistencias, condensadores y bobinas y que además está alimentado por fuentes estrictamente sinusoidales. ¿Sí? Entonces estamos hablando del régimen sinusoidal permanente. Entonces, si tengo un circuito como este, una fuente de voltaje, resistencia, condensador y bobina. Vale decir que la función de esta fuente de voltaje es sinusoidal. Entonces, bueno, ya sabemos la expresión de la corriente en este circuito. Como es un circuito serie, hay una sola corriente y de T, ¿cierto? Que en aplicación de la ley de Kirchhoff de voltajes se escribiría una ecuación de suma de voltajes como menos PS, ¿cierto? Estoy viendo así. Empecé en este nodo y estoy sumando voltajes en el sentido de la corriente, ¿no? Menos BS más el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia es R por I, ¿cierto? Voy a poner simplemente I, no voy a poner I de T. Más el voltaje en el condensador, que es 1 sobre C integral de I, ¿cierto? Diferencial de T. Más el voltaje en la bobina.
L por la derivada de I de T. ¿Sí? Entonces, si ahora transformo esto, porque es una ecuación íntegro diferencial, como tiene coeficientes constantes, coeficientes reales, puedo aplicar linealidad. Entonces tendré el primer término menos la transformada de B de S, a la que voy a llamar simplemente B mayúscula, de J omega, ¿cierto? Más R por la transformada de I, a la que voy a llamar I mayúscula. Más 1 sobre C integral. La integral se transforma en 1 sobre J omega, entonces voy a tener aquí J omega C por la transformada de I. Más L por la derivada, y la derivada se transforma en J omega por la transformada de I. Bueno, C. ¿Bien? Entonces, fíjense que puedo factorizar I de los 3 últimos términos y voy a pasar este B al segundo miembro, ¿no? Entonces, este término que es negativo aquí va positivo al segundo miembro. En el primero todos tienen I de J omega, puedo factorizar. ¿Cierto? Entonces lo escribo acá. R más 1 sobre J omega C más J omega L y de J omega igual a B, creo que se llamaba de J omega. Como todo lo que tengo aquí en paréntesis no es más que un número complejo, simplemente lo puedo pasar a dividir, ¿sí? Entonces digo que la corriente, que era lo que me interesa, es voltaje transformado, ¿sí? Dividido entre R más 1 sobre J omega C más J omega L. Y aquí me puedo acordar de algo con lo que habíamos empezado el curso. La ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces puedo asociar estos dos conceptos. El de resistencia con esta expresión. ¿No? Puedo decir, aquí evidentemente tengo I y aquí la transformada de I. Por otro lado, tengo B y la transformada de B. Entonces, el divisor todo ese denominador que en la ecuación de la ley de Ohm aparece simplemente como R, vendría a ser una abstracción de la resistencia transformada.
A toda esa expresión se la conoce como impedancia. ¿Bien? Entonces todo esto se llama impedancia compleja. Y fíjense que tiene tres partes. R es la parte real. ¿Sí? R es la parte real. No depende de la frecuencia angular. Uno sobre J omega C es la contribución del condensador a esta impedancia. Para no volver a escribir todo eso, la voy a simbolizar como se acostumbra con la letra Z mayúscula. Entonces, 1 sobre J omega C es el aporte del condensador a Z. Y J omega L es el aporte de la bobina a la impedancia Z. Entonces, se suelen llamar impedancia capacitiva e impedancia inductiva. Y fíjense qué característica tiene esta impedancia capacitiva. Yo podría multiplicar por J, numerador y denominador, para racionalizar la expresión. Entonces, en el denominador tengo J por J menos 1, ¿cierto? J al cuadrado es menos 1. Vale decir que es menos J, tal vez sea más correcto decir así. 1 sobre omega C. ¿Sí? Entonces, la impedancia capacitiva es compleja, es decir, es imaginaria pura y negativa.
¿Qué pasa con el aporte de la bobina? J omega L es la impedancia inductiva y no hay duda, es imaginaria pura, pero positiva. Bien, entonces, de manera general, yo podría decir que la impedancia en este circuito serie, tiene parte real R, y su parte imaginaria, una es positiva, la otra es negativa. Positiva es la de la bobina. Y negativa la del condensador. ¿No? Si factorizo J, veo claramente que tiene una parte imaginaria y una parte real. A la parte real, porque esta Z ya la puedo escribir como R más JB, por ejemplo. Entonces, R, que es su parte real, se denomina simplemente resistencia. Tanto que a la parte imaginaria se la denomina reactancia. Esa reactancia, bueno, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué depende? De que este término sea mayor que este otro para que sea positivo. O lo contrario para que sea negativo. Podría también ser cero, ¿sí? Entonces, la resistencia siempre será positiva, en tanto que la reactancia puede ser positiva o negativa. Si es positiva, es porque predomina la parte inductiva. Y si es negativa, es porque predomina la parte capacitiva. Entonces, existe una nueva forma de expresar la ley de Ohm.
¿No? La ley de Ohm, que la habíamos escrito como voltaje igual resistencia por intensidad, ahora vemos que se puede escribir como voltaje igual a impedancia por intensidad, ¿no? O también, bueno, desde luego que no hay inconveniente en hacerlo así. ¿Sí? Z es la impedancia. Ahora, 1 sobre Z, recuerdan que cuando hablábamos de resistencia, decíamos que se le puede asociar un otro concepto, conductancia, ¿no? Si la resistencia se entiende como la dificultad que el material pone a la circulación de corriente, la conductancia, decíamos que era lo recíproco, es decir, la facilidad que el componente le brinda a la circulación de corriente eléctrica. Cuanto mayor resistencia, menor conductancia y viceversa, ¿sí? Lo mismo sucede en esta forma generalizada. A la impedancia se le asocia un concepto denominado admitancia. Y de igual manera como la impedancia tiene su parte real y su parte imaginaria, la admitancia también tiene su parte real y su parte imaginaria. ¿No? A la parte real se la denomina conductancia. Lo mismo que en el concepto que habíamos planteado del circuito resistivo puro, ¿no? Decíamos la resistencia, que es aquel concepto que hace que se pueda distinguir los materiales entre buenos conductores y malos conductores, ¿eh? Buenos son aquellos que tienen poca resistencia, malos aquellos que tienen resistencia alta. Esa resistencia, decíamos, se mide en ohmios. El ohmio es voltio sobre ampere. Aquí lo mismo, ¿sí? Se hereda todo aquello. La impedancia se expresa en ohmios, la admitancia en 1 sobre ohmio, que, bueno, habíamos visto históricamente se llamó mho y luego pasó a denominarse Siemens. ¿Bien? Entonces, impedancia
en ohms, admitancia en mho o en sí. Ahora ya tenemos una idea más clara de cómo se puede convertir un circuito. ¿Sí? Pongamos un ejemplo para introducir mejor el concepto. ¿A qué hora canta ese gallo? A las 8:15. Okay. Ejemplo. Entonces, simplemente queremos convertir o transformar el circuito. Pongamos transformar, es más correcto. Bien, entonces, este circuito, asumiendo que BS es sinusoidal, y que posee frecuencia omega. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para transformar? Voy a volver a dibujar el circuito, pero voy a sustituir los componentes ahora simplemente por unos bloques rectangulares. Cada bloque es una impedancia. Esa impedancia está relacionada con el componente real y la frecuencia angular de, en este caso, el voltaje de S. ¿Sí? Entonces los voy a llamar Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Ah, perdón, este ya no es BS en minúscula, ¿no? Cuando vamos a transformar se vuelve mayúscula. ¿Qué será ZU? Como es una resistencia, decíamos, la resistencia sigue siendo real y positiva, entonces seguirá siendo ZU. Oh, perdón, R1. ¿Qué es Z2? Z2 es la impedancia asociada a esta bobina L. La bobina tiene una impedancia dada por J omega L.
Z3 también es una resistencia. Entonces, simplemente es R2. Z4 nace de un condensador. La impedancia del condensador es menos J 1 sobre omega C. Z5 que está asociada a la resistencia R3 será simplemente R3. ¿Cierto? Entonces, bueno, si yo quisiera simplificar un poco este circuito, podría llevarlo a una forma como esta. Z1 no lo voy a tocar. Pero aquí puedo descubrir, fíjense que Z2 y Z3 están en paralelo. ¿Sí? Entonces, ese paralelo lo voy a poner como una sola impedancia. ZX. Y del mismo modo puedo ver que Z4 y Z5 están en serie. Apagamos ese micrófono, ¿sí? No sé quién es. Ok. Entonces decía, Z4 y Z5 están en serie. Entonces voy a reducir eso a una sola impedancia. A la que voy a llamar ZY. ¿Sí? ¿De dónde sale Z1? O perdón, ZX. ZX es el paralelo, decíamos, de Z2 con Z3. Z2, Z3. Y ZY es la serie Z4, Z5. En serie se suman lo mismo que las resistencias, ¿sí? Bien, entonces podría ser una forma simplificada de ver el circuito con solo 3 impedancias. Ahora, desde luego que si quisiera reducir aún más, podría ser el paralelo de ZX con ZY y sumar en serie con Z1 para que quede una sola impedancia de todo el circuito, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda sobre esto? Todo claro, Inge. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con respecto al práctico? Todavía tenemos unos 5 minutitos. ¿Algo en especial con el práctico?
Nada. Ok, vámonos. Que en el chat hay algo. Todavía no. Eso me alegra porque quiere decir que están avanzando y no han encontrado dificultades. ¿Sí? En cuanto aparezcan, me las hacen saber, ya sea por el grupo de WhatsApp o en la clase del miércoles. ¿Sí? Vámonos. ¿Hay alguien creo en el chat diciendo algo o ya no? Ok. Entonces hasta aquí todo una taza de leche. No hay problemas hasta aquí. Hasta donde avanzamos. ¿Sí? Bueno, en cuanto aparezcan dificultades, ya saben, por el grupo de WhatsApp para que todos podamos compartir tanto la duda como la respuesta. Me encantaría que la respuesta venga de alguno de ustedes. ¿Sí? Vámonos. Nos encontramos el miércoles. Se cuidan. Luego dije, gracias. Hasta luego.